Buenas noches, Dios le bendiga. Una vez más, para mí es un honor estar otra vez con ustedes. No sé si para ustedes sostenerme otra vez, pero en realidad es una bendición poder gozarnos y estar aquí para poder llevar y predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para mí ha sido una bendición. Sabe que desde el primer día que vinimos, mi esposa y yo, el año pasado, conectamos bien con esta iglesia, nos hicieron sentir bien. Y en realidad los puertorriqueños que hay aquí, pues qué bendición, ¿verdad? Y otros hermanos, tanto de Cuba, de otros lugares, en realidad nos han hecho sentir muy bien. Así que esperamos, ¿verdad?, que podamos en un futuro seguir conectándonos y seguir, ¿verdad?, conociéndonos un poco mejor para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es una buena bendición, es una tremenda idea. La primera vez que veo lo que hacen aquí con los misioneros. He visto en otras iglesias que leen sus cartas, hacen una manera informativa, pero el tener el contacto, ¿verdad? Así como ustedes lo están haciendo, óigame, me encantó en realidad, pues ver, ¿verdad?, que ahora mientras nosotros estamos aquí ya casi ya por irnos a dormir, ellos están comenzando a levantarse, como uno dice, ¿verdad? Esa es la situación que pasa a nivel del mundo y estamos, ¿verdad?, agradecidos que iglesias como esta sostienen misioneros. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que hay, el latino está metido en todas partes del mundo, estamos en todo lugar, pero los puertorriqueños estamos hasta en la luna, mi hermano. Estamos agradecidos, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad?, contentos y ver, ¿verdad?, cómo Dios utiliza gente latina. Sabe que conozco misioneros que están ahora mismo en Israel, están en Pakistán, latinos, hispanos. Están haciendo el trabajo allá en estos lugares. Uno dice, pero ¿qué hace un latino allá? Lo mismo que hace este hermano allá en Australia. Aprenden el idioma y van con la idea, ¿verdad?, de predicar el evangelio, hermano. Y qué bueno, así como los misioneros llegan a nuestra tierra aprendiendo este español, ¿verdad?, que yo digo que es el idioma del cielo, ¿verdad? Y en realidad ellos aprenden y anhelan aprender, aunque lo machucan, como decimos nosotros en Puerto Rico. Pues, pero ellos aprenden, así también nosotros, ¿verdad? Debemos así hacerlo. Miramos y respetamos lo que estos misioneros hispanos, latinos hacen yendo a otros lugares del mundo a llevar el evangelio. Así que les felicito, iglesia, por la labor que ustedes están haciendo juntamente con su pastor, la cual, ¿verdad?, agradecemos, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dan en esta noche de poder predicar la palabra de Dios. Y para mí es una bendición, como bien le mencioné. Quisiera hablarle algo rapidito. Estaba contándole al pastor Joel March esta tarde cuando salimos, fuimos a comer y en realidad pasamos un buen tiempo. Estaba contándole que cuando estuvimos en México, allá teniendo una serie de campañas, allá en Monterrey, tuvimos cerca la Iglesia Bautista del Norte, en la cual pastorea el pastor, ¿verdad?, Benjamín Cáceres. Tiene alrededor de unas 9 misiones, 9 iglesias que han salido de su iglesia y estuvimos predicando. Entonces estuvimos en Victoria Salinas, esto es una parte cerca de Monterrey. Entonces llegamos a un lugar que nosotros allá en Puerto Rico le llamamos Pulguero, allá le llaman, ¿verdad?, un lugar en la cual, ¿verdad?, hacen intercambios y entonces un mercado. Y cuando llegamos, el pastor habló con el que está a cargo de alquilar los espacios para que montasen las carpas y monten las tiendas y así puedan vender, ¿verdad? Y él rentó un lugar. Cuando el pastor de la iglesia allá en Victoria Salinas le dijo que era para una iglesia, él dijo, bueno, si es una iglesia, mira, lo voy a poner a lo último. Le dio un espacio, lo puso a lo último, es decir, que entraban las personas y no llegaban porque, hermano, estamos hablando que el último espacio, habían entre el espacio de la iglesia, habían como 5 o 6 espacios vacíos. Y él de mal corazón dice, no, este es el único espacio que tenemos y lo hacemos así para las iglesias. Pues el pastor dijo, pues no hay problema. Pero estaba comentándole al pastor Joel que Dios, el Dios nuestro, es un Dios que sabe hacer las cosas y no se equivoca. En la entrada, es decir, nos pusieron a nosotros, íbamos allí a poner una mesa para poner panes, diferentes bebidas y repartir literatura gratuita y predicar el evangelio, que fue uno de las fotos que pudieron ustedes ver ahí en México. ¿Qué sucede? Dios permitió que los dos que comenzaban el mercado, es decir, que están de frente, se pelearan, se golpearan,
Vino la policía y clausuró esa entrada y le dice al dueño: hay que clausurar esto porque tenemos que hacer una investigación, usted tiene que abrirla allá. Donde abrió era donde estaba la iglesia. Entonces, allí tenían que entrar la gente y salir la gente por donde estaba el espacio que nos rentaron o le rentó a la iglesia. Y ese día, hermanos, se repartieron más de 1000 folletos. Más de 30 personas hicieron decisión por Cristo y pudimos predicar la palabra. Está diciendo que un momento dado, cuando yo estaba predicando, hermano, todo el mundo se detuvo. Nadie se atrevía. Mientras estábamos predicando, nadie se atrevía a moverse. Y, hermano, fue una bendición porque llevamos un grupo como de 30 personas y allí empezamos a evangelizar, comenzamos a predicar la palabra de Dios y, hermano, muchas vidas vinieron a los pies de Cristo. Y eso lo hace Dios nada más. Dios permitió que 2 vendedores allí se enfrascaran. No sabemos las razones, ni nos interesó las razones, pero Dios, verdad, en cierta manera lo permitió. No hubo nada que lamentar, pero así lo quiso Dios, cerrar y abrir, porque este hombre hizo de mal corazón darnos ese espacio allá a lo último. Pero al contrario, Dios dijo: bueno, tú lo hiciste, ahora yo lo voy a hacer de la manera como yo sé hacer las cosas. Y Dios, ¿verdad?, lo hizo, y así pues puedo dar mucho testimonio de las experiencias que Dios nos ha dado en estar predicando en diferentes lugares. Y en realidad para nosotros ha sido y es y seguirá siendo una gran bendición, porque en realidad así lo ha querido Dios, en el nombre de Jesús. Y estamos más que agradecidos. Así que sigan orando por este servidor, hermano. Tenemos una agenda bastante llena en lo que resta de año. Y tenemos planes para, como bien le mencioné, para el 2024, tomar el Suramérica y visitar varios países en Suramérica, y queremos hacerlo, ¿verdad? Y tenemos invitación todavía para ir a Cuba. Ahora recientemente el pastor Jorge Rodríguez y su iglesia, que están ahí en Western Heaven, van para Cuba, un viaje misionero, y me van a hacer contacto. Es decir, que Dios está abriendo puertas, y lo único que pedimos, hermanos, sus oraciones. Oren por este siervo, oren por este servidor, oren por mi esposa, ¿verdad?, para ver si en un futuro ella me puede acompañar, ya que ella tiene unos compromisos laborales. Pero estamos orando que el Señor pueda suplirnos, ¿verdad? Estamos en un 45% de nuestras entradas, ¿verdad?, en cuanto a lo que queremos alcanzar para ir de lleno a la obra de Dios. Hay mucha necesidad de poder llevar la palabra de Dios, de poder ayudar a la iglesia, que es el propósito primordial. Yo no soy un evangelista, ni quiero ser un evangelista que llegue a un lugar, predique y se va. Yo quiero ser un evangelista que pueda ayudar el cuerpo de Cristo, que pueda ayudar a las iglesias. Hemos estado por 37 años como pastor. Tenemos, ¿verdad?, una experiencia, no toda la experiencia, porque seguimos aprendiendo, pero por lo menos donde Dios nos ha llevado, Colombia, en México, en Bolivia, hemos estado hablando con pastores que vemos la necesidad de ayudarle en cuanto conocimiento, en cuanto material, y eso es lo que queremos hacer. Ofrecemos campamentos, predicamos en campamentos de jóvenes, predicamos en campañas evangelísticas, enseñamos misiones, promesas de fe, enseñamos mayordomía. Me toca dar una charla ahora en Colombia, que vamos para Cartagena, y estamos, hermanos, dando todo esto para trabajar. Yo no estoy de que voy un fin de semana y me voy, no, hermano. Yo llego y estoy una semana y es lo que quiero. Ayudar a las iglesias, que me inviten, a las iglesias que puedan abrir sus puertas para poder predicar y ser un apoyo a esta obra que estamos viendo, que hay necesidad de poder ayudar a grandes pastores y a hombres que están haciendo la obra de Dios, que la hacen tras bastidores, y allí queremos hacer la obra de Dios. Así que por favor le pido sus oraciones para que el Señor nos dirija y, ¿verdad?, y que podamos ser de bendición a donde Dios nos permita ir. Mi carga es el pueblo hispano. Mi carga es, ¿verdad?, predicar el evangelio, ver almas a los pies de Cristo. Pero si Dios me lleva a otro lugar, pues estamos ahí dispuestos a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Joel, muchas gracias por la oportunidad que me da, ¿verdad?, de poder estar aquí para saludarle, ¿verdad? Le llamé y él gustosamente, rápido me dijo: pastor, no hay problema, venga y predíquenos. Así que esperamos verla ser de bendición. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo número 16. Mateo capítulo 16, los versos del 17 al 19. Y
quisiera hablarle al corazón de la iglesia. Quisiera hablarle al corazón. Esta mañana hablamos sobre que no entendieron, la gente no entendieron lo que Jesucristo predicó y lo que enseñó acerca después de la muerte. Y hablamos de esto, ¿verdad? Y estamos conscientes y estamos confiados. Queremos decir de que Dios sí llegó a los corazones de aquellos que no conocían a Cristo. Hoy estaré hablando al corazón de la iglesia. Es interesante saber y entender, hermano, como vamos a leer en el versículo cuando dice Mateo capítulo 16, versos 17 al verso 19, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto es muy conocido, ¿verdad? Esta porción de la palabra de Dios, cuando Jesucristo habla con Pedro, un momento dado, ¿verdad? Cuando Jesucristo está haciendo milagros y está reprendiendo las multitudes, que muchos de los que seguían a Jesús por los panes y los peces, Dios en un momento dado le reprendió y muchos se fueron. Y dice la Biblia que los discípulos comenzaron a murmurar, ¿verdad? Y Jesucristo le dice a los discípulos: ustedes se quieren ir también. Y ahí sale Pedro y dice: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Y entendemos claramente que comenzó este diálogo en la cual llega esto cuando dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí es que sale la porción en la cual podemos entender que dice la Biblia que sobre la confesión de Pedro, esa confesión es donde muchos entienden y muchos dicen que es el comienzo de la iglesia. Y dice Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, en contra de la iglesia. Interesante que tenemos que entender, hermanos míos, ni el infierno, oiga bien esto, ni el infierno podrá contra la iglesia del Señor. Ni el infierno puede con la iglesia del Señor. Pero voy a decir una triste verdad. Pero sí, una iglesia, unos hermanos, unas familias que no caminen, que no estén andando en Cristo Jesús, puede destruir la iglesia del Señor. La iglesia no se destruye de afuera adentro. La iglesia se puede destruir de adentro afuera. Y esto es algo que tenemos que entender. Estamos viviendo un tiempo que el enemigo está furioso con iglesias tales como esta, que tienen todo el sistema en la cual podemos decir: predicamos la palabra de Dios, tenemos una enseñanza en cuanto a misiones, tenemos una enseñanza en cuanto a lo que es vivir para Cristo. Son iglesias que al enemigo no le gusta en este tiempo que se lleve a cabo, y él va a hacer lo imposible para destruir la iglesia con los mismos que estamos en la iglesia. Hemos visto esto se ha visto por toda la historia de la iglesia. Ni aún los gobiernos, ni aún nada relacionado a lo exterior puede destruir la iglesia. Aquellos que conocemos la historia en el tiempo de la Inquisición no pudieron acabar con la iglesia. Al contrario, le dio más fuerza para que la iglesia continuase. Y es interesante que la historia nos revela y nos indica que no hay ningún registro ni bíblico ni hay un registro histórico que haya destruido en este mundo la iglesia. Pero sí, lamentablemente hemos visto, hemos escuchado, hemos leído historias en las cuales hemos visto cómo iglesias se han destruido de adentro hacia afuera. Por eso que en esta noche quiero hablar vigilando el espíritu de la iglesia. Vigilando el espíritu de la iglesia. Tú y yo somos responsables para vigilar este espíritu, para vigilar lo que es la iglesia del Señor. Hermano, yo no sé cómo tú te sientes, cómo tú puedes decir y entender claramente que tú debes de decir en esta noche: esta es
mi iglesia. Amén, hermanos. Esta iglesia no es del pastor Joel Marks. Él es un siervo de Dios, un instrumento de Dios para con la iglesia del Señor. Ahora, tú y yo podemos decir que la Iglesia Bautista Redención aquí en Tampa somos responsables del funcionamiento, tanto el pastor como el liderato y usted como miembro de esta iglesia. Y si no nos cuidamos, si tú y yo no nos cuidamos, tú y yo podemos ser instrumento. Oye bien esto. Tú y yo podemos ser instrumento del mismo diablo. Esto es triste decirlo. En este tiempo, en estos últimos prácticamente 10 meses en la cual Dios me ha dado ya estar, ¿verdad? Estamos ya en agosto, cumplimos nuestro primer año como evangelista. Hemos visto y he escuchado muchos pastores en diferentes partes que Dios me ha dejado visitar y predicar, que me han manifestado pastores por nosotros, porque tenemos problemas en la iglesia y tenemos hermanos que están demandando, tenemos hermanos que están haciendo daño a la iglesia y estamos siendo afectados grandemente. Esto es triste. Las relaciones dentro de la iglesia deben de estar más unidas que nunca. Oye bien esto, hermano. El espíritu de la iglesia es claramente zarandeado por el enemigo. ¿Qué puede apagar? ¿Qué puede apagar? ¿Qué puede hacer daño al espíritu de la iglesia? En la cual debe de ser un espíritu de gozo, un espíritu de felicidad, satisfacción, de fiesta, de agradecimiento, de armonía, de júbilo, de unidad, de amor. ¿Qué puede destruir estas cosas que he mencionado? Porque dice la Biblia claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay bendición. Y esta iglesia, hermano, ahora mismo, donde usted está sentado, jamás usted puede decir, no, yo nunca voy a ser un instrumento del enemigo para destruir la iglesia. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Pedro le dijo, Señor, yo jamás te voy a negar. Cuando Jesucristo le dice, Pedro, todos me van a abandonar, todos me van a negar, todos me van a dejar solo. Hasta tú, Pedro le dijo, jamás te voy a abandonar. Encontramos la historia escritural que dice que sí, Pedro no tan solamente lo abandonó, sino que Pedro le negó y Pedro le maldijo. Por eso que en esta noche ninguno de nosotros podemos decir, no, yo jamás voy a hacer daño a la iglesia. Lo que tenemos que orar es, Señor, ayúdame a ser un instrumento de unidad aquí en esta iglesia. Porque sí, yo puedo hacer daño. En las 3 iglesias que Dios me ha dejado pastorear, en las cuales las 3 iglesias por la gracia de Dios están en su funcionamiento, he enseñado esto. Y he vivido muy de cerca lo que es una división en una iglesia. Lo he vivido. Cuando yo era joven, más joven, déjame aclararlo, ¿verdad? Estando yo en la iglesia local allá en Fajardo, yo viví una división muy triste. He oído, he visto, he leído cómo iglesias se han destruido, iglesias que fueron iglesias, megas iglesias, iglesias que fueron muy utilizadas por Dios. Hoy día lo que queda nada más es recuerdos. Porque hubo una iglesia, hubo un cuerpo, hubo unos hermanos, hubo un liderato que no cuidaron el espíritu de la iglesia. Yo quisiera en esta noche no sonar fuerte ni tampoco sonar como que lo sé todo. Simplemente quiero ser una voz que pueda advertir a una iglesia hermosa como esta a que cuiden su iglesia, porque el diablo no le gusta ver iglesias como esta aquí. Lo que yo disfruté esta mañana y lo que estoy disfrutando en esta noche, le digo de todo mi corazón, me voy orando por ustedes, orando por su pastor, para que el Señor les cuide y les proteja. Porque le digo, son blancos del enemigo para destruir la armonía de la iglesia. Y por eso que en esta preciosa noche yo quiero hablar lo que apaga o lo que mata el espíritu
de la iglesia, lo que apaga, lo que destruye el espíritu de la iglesia. Y yo quisiera que usted tome esto, hermano, muy serio, porque vuelvo y digo, hermano, nunca digamos, esta iglesia está fuerte. No, hermano, tenemos que mantenernos orando. Orando, cada día, cada noche orando por la iglesia. Señor, guarda la iglesia, cuida al pastor, cuida a los líderes, cuida a cada hermano, cada hermana, cuídame a mí, para yo no ser instrumento del enemigo para hacer daño a la iglesia. Para que esta iglesia se mantenga como una antorcha en este mundo que necesitan una iglesia que les predique el evangelio de salvación. ¿Qué apaga este espíritu? En primer lugar, lo que puede hacer daño a esta iglesia es el espíritu de la indiferencia entre hermanos. Vuelvo y digo, hermano, mire, yo le voy a decir algo, hermano. Yo felicito a los pastores que están en los Estados Unidos. Yo allá en Puerto Rico pastoreaba. Mayormente el 97 o el 98% de los miembros de la iglesia eran de mi patria, eran de mi país. Y hermano, el yo ver, hablo con pastores, tengo pastores amigos que están aquí en los Estados Unidos y me dice, pastor, el poder pastorear una iglesia con diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, a veces es peligrosa. A veces es peligrosa. Pero hermano, es una bendición que somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo lo que yo digo? Bueno, porque yo le digo una cosa. Mire, yo a veces, cuando estuve en Colombia, yo estoy hablando con un hermano y yo dije algo que para mí en Puerto Rico no es nada malo, pero yo lo dije y dice, no, pastor, eso no. Ay, pastor, eso no feo. Eso me hizo sentir mal. Y que yo dije, perdóneme. Y luego hablamos y gracias a Dios, y ahora allá cuando yo hablo con él y nos mantenemos en comunión, él me llama por la palabra que él me dijo. No le digo porque es una palabra que no es mala, pero simplemente no se oye bien. Y hablando así, pues lo dije, salió y él se sintió. Hermano, si hay una de las cosas que tenemos que entender es, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versos 38 al 42. Mateo capítulo 3, versos 38 al 42. Mateo capítulo 3. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 3. Creo que me equivoqué la cita, pero vamos a buscar, hermanos, claramente en Romanos 12, 17 al 21. Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. Miren lo que dice la Biblia claramente en cuanto a esto. Romanos capítulo 12. Es interesante, hermanos, lo que nos enseña la Biblia sobre esto. Miren lo que dice la Biblia, versos 17 al 21. Romanos 12. Acompáñame, por favor, en la Biblia. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, acérquesele para que Dios pueda obrar y pueda trabajar. Dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versos 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. Oiga bien esto, hermano. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Estás en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor. Y dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren lo que dice la Biblia en el versículo número 17, donde leímos, dice la Biblia esta palabra poderosa: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, dice la Biblia claramente, lo bueno delante de los hombres. Ahora mire lo que dice la Biblia. Esto nos corresponde a todos nosotros. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, que dice la Biblia, estás en paz para con todos los hombres. Mire, hermanos, nosotros los seres humanos somos medio complicados. Yo no sé usted, pero yo soy complicado. Pregúntale a mi esposa, que llevo 37 años casada con ella. 36. La miré porque cuando dije 37 fallé. 36 años casados.
y nos conocemos. Y nosotros los seres humanos somos complicados. Amén, hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender a poner en práctica lo que dice este versículo. En cuanto dependa de vosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo imposible para mantener la armonía dentro de la iglesia. Mire, hermano, yo he tenido tantas experiencias como pastor. Hermano, mire, una vez yo estaba en mi iglesia, estaba allá en mi oficina y llegó esta hermana y abrió la puerta y la cerró y dice: pastor, tengo que hablar con usted. Y yo dije: amén. Y yo: ¿qué pasó, mi hermana? No, pastor, ya no aguanto más. Y yo: pero hermana, ¿qué pasó? Hermano, pastor, hermana, siéntese, está bien. ¿Qué pasó? No, pastor, ya yo estoy cansada. Empezó a llorar. Yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a la hermana? Y yo la calmé, y cuando estábamos hablando, la hermana dice: pastor, lo que pasa es que yo estaba sentada en la iglesia y la hermana fulana pasó, saludó al que estaba al lado y a mí no me saludó. Y yo le dije: bueno, está bien, mi hermana. Yo siempre he sido de los pastores que agarro siempre al toro por los cuernos. Y yo dije: bueno, hermana, quédese aquí. Salí, llamé a la hermana: por favor, venga. Llamo a la hermana y la hermana entra: dígame, pastor. No, hermana, lo que pasa es que tengo una situación. Y la hermana allá, mira, ni la miraba. Y la hermana aquí ella hablando allá y ni la miraba. Y dice: no, lo que pasa es que la hermana dice: ay, pastor, perdón, lo que pasa es que yo llegué tarde. A mí me tocaba preparar la Santa Cena. Llegué un poco tarde, saludé a la hermana y fui. Pero yo no vi a la hermana. Se le volteó y dice: hermana, perdón, me le dio un abrazo, un beso. Oye, mi hermano, fíjese lo que digo. Por esa sencillez, el enemigo muchas veces puede destruir una relación. Y hermano, yo le puedo hablar de muchas experiencias que yo he tenido aquí, que me han llamado. He tenido llamadas telefónicas, he tenido personas que han tenido, hermano, porque el enemigo se encarga a que nosotros veamos lo que no es la verdad. Oye bien esto, hermano. El enemigo se encarga a poner pensamientos en el corazón de los hermanos de la iglesia que no existen, para crear dentro de una iglesia problemas. Y esos problemas pueden hacer daño al espíritu de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros, tú y yo somos responsables, amados hermanos míos, de tener una relación que podamos primeramente agradar a Dios y luego hacer sentir bien a los hermanos de la iglesia. Hermano, mire, si hay algo que tenemos que hacer claro en nuestras vidas, hermano, somos complicados los seres humanos. Como decimos en Puerto Rico, somos complicados. Somos complicados, hermano, por cualquier cosa. Muchas veces malinterpretamos, muchas veces como que decimos no, yo entiendo, yo me imagino, hermano. Mire, hay que entender que el enemigo siempre está haciendo lo imposible para hacer daño a la obra del Señor. Mira lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses el capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice la Biblia, Colosenses 3:13. Dice: soportándonos unos a otros. Ahí es que aquí hay un problema grande, lo que yo voy a leer ahora. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, lea conmigo esta parte, hermano, léalo conmigo, de la manera que Cristo os perdonó, sí también hacerlo. Cuando los discípulos fueron donde Jesús, le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí es que sale el famoso Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Cuando Jesucristo dice: enséñanos a orar, Señor, o que ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, se ha hecho tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice: perdona nuestras deudas. ¿Alguien se acuerda lo que dice después? Así como nosotros a nuestros deudores. ¿Cuántos se sienten bien cuando alguien nos perdona una ofensa que hemos hecho? Levante la mano. ¿Cuántos se sienten bien? Levanten la mano. Que usted dice: no, hermano, hermana, yo lo hice mal, perdóneme. Nos sentimos bien cuando este hermano, esta hermana dice: hermana, no hay problema, le perdono. Se abrazan y borrón y cuenta nueva.
Pero muchas veces nosotros, cuando somos o nos sentimos ofendidos, cuán complicado se nos hace brindar un perdón. Yo le doy gracias a Dios que Dios me perdonó. Y hermano, mire esto, lo más glorioso de esto, que el Dios de Dios y Señor de señores perdonó mis ofendas. Dos cosas hizo con ella que tenemos que aprender. Dice que lo echó a lo profundo de la mar. Y segundo, se olvida de eso. Y Dios tiene la capacidad de decirnos a nosotros, como nosotros muchas veces, hermanos, somos expertos en ir al baúl de los recuerdos. Yo te perdono, pero lo tengo guardado en el baúl de los recuerdos. Cuando tú me haces malo, abro el baúl y lo saco. Tú me hiciste esto. Eso se da mucho en los matrimonios, perdónenme. Hermano, la palabra que dice aquí en ese versículo 13, claramente, y vosotros, claramente como nos enseña la Biblia, soportándonos. Hermano, esta palabra soportándonos. Ay, mi hermano. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo no tengo pelos en la lengua. A mí muchos hermanos no me soportan porque yo digo la verdad. A veces hay que corregir esta mala conducta, esta mala interpretación. A veces hay que saber cómo hablar. Pero dice la Biblia, soportándonos. Cuando la Biblia habla, hermano, y estamos hablando, Pablo a los Colosenses, Jesucristo lo habla, es algo importante, hermano. Tú y yo somos llamados a soportarnos. Un hermano dice, pastor, a mí no me soporta porque yo caigo pesado. Yo lo miro, hermano, tú pesas 300 libras. Hermano, la Biblia dice soportándonos y luego dice perdonándonos. Pero lo más que me gusta en ese versículo que dice ese versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, haced también vosotros. Oye bien esto, iglesia. Si somos perdonados por Cristo, Dios nos manda a perdonar. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos 12:15. Estamos hablando de lo que apaga, lo que mata el espíritu de una iglesia. Primeramente, es la indiferencia, el problema de los hermanos. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, el verso 15. Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oye bien esto, que brotando a alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Mira lo que vuelvo y lo leo claramente. Ese versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Tú sabes cuántas bendiciones se pierde una persona que no aprende a perdonar, no aprende a soportar? ¿Sabes cuántas bendiciones se pierden? Muchas. No, Dios me entiende. Déjame decirte, Dios no te entiende. Ni tampoco acepta lo que tú dices. No, pastor, lo que pasa es que usted no entiende lo que me hicieron. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por ti. Lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron más de 30 latigazos, lo menospreciaron y Él todavía te ha perdonado, te ha salvado y te va a llevar al reino. Pero muchas veces personas en las iglesias que el enemigo se encarga, hermano. 100 personas han hecho la historia de esta alegoría en la cual dice que nosotros tenemos un angelito aquí y un diablito aquí. Y muchas veces el diablo nos susurra al oído, mira, no te miraron, mira, no te saludaron, mira, no te llamaron, mira esto, mira. Y comenzamos a escuchar esas voces que lo que vienen a hacer es a destruir la armonía de la iglesia. Una vez un hermano me llama y dice, pastor, no vuelvo más a la iglesia. Y dice, ay, mi hermano, ¿sabes lo que a las 8 de la mañana, pastor, tú recibes una llamada que dice, pastor, yo no vuelvo a la iglesia? Pero como ya yo sabía de quién venía, dice, ay, hermano, ¿qué pasó? Dígame. No, pastor, lo que pasa es que ayer falté a la iglesia. Comenzó a llorar. Yo falté a la iglesia ayer y nadie me llamó.
Ay, pastor, y nadie, yo no recibí ni una llamada, ni la suya. Y yo, hermano, son las 8 de la mañana, déjeme oportunidad por lo menos tomarme el cafecito. Yo le digo a este mismo hermano, le digo, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe que la hermana fulana tiene cáncer? Le detectaron cáncer en estos días. ¿Usted la ha llamado para orar por ella? Hermano, ¿usted sabe que el hermano fulano está hospitalizado? Sí, pastor. ¿Usted le ha llamado? ¿Usted sabe que la hermana se cayó y está en la casa y tiene esta fractura? Así le fui hablando de algunos hermanos. Hermano, el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y estos son más unidos en tiempos de angustia más que un hermano. Por eso, hermano, le digo, muchas veces tenemos que, mira, el ser cristiano, hermano, es enfocar nuestra vista en Cristo y serle bendición a otro. Este es el cristianismo. El cristianismo no es para que se nos sirva. El cristianismo es para servir y servir a otros. El cristianismo es soportar. El cristianismo es perdonar. Las iglesias del Señor, hermano, déjame decirte algo, somos complicados. Por eso es interesante que la Biblia nos dice en último lugar en este punto, mira lo que dice Pedro capítulo 3 verso 8 al 11. Primera de Pedro capítulo 3, primera de Pedro, mira lo que dice la Biblia, capítulo 3 verso 8 al 11. Primera de Pedro capítulo 3 versos del 8 al 11 dice, finalmente sé todo lo mismo sentir. Todos debemos ser compasivos, todos debemos ser amados. Todos tenemos que tener ese espíritu de fraternidad, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua y sus labios de hablar engaño y apártese del mal y hágale bien, busque la paz y sígala. Mire ese versículo, hermanos, que comienza Pedro hablando y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora mire el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Bueno, cuando la fraternidad de una iglesia se quebranta, es una puerta que se le da al enemigo para que comience a destruir la iglesia aquí adentro. Y hermano, esto lo he visto, esto lo he vivido, he visto pastores que cuando predico mensajes como estos se me acercan llorando y dicen, pastor, ore por nuestra iglesia. Está pasando esto. Todo lo que usted ha dicho, hermano, yo he estado en iglesia que he predicado y afuera me dicen, algunos hermanos me dicen, yo me imagino que el pastor le llamó y le dijo, porque todo lo que usted dijo está pasando en esta iglesia. Y yo, a mí nadie me ha llamado y ni me ha dicho nada. Hermano, es que donde hay seres humanos, vuelvo y digo, somos complicados. Pero es interesante, hermano, tenemos que entender esto. Es interesante, en primer lugar, hermano, lo que destruye una iglesia es la hermandad que perdemos y permitimos. Por eso que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, hacer bien a todos. Hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, yo no sé si si te acuerdas, yo no sé si tú sabes que cuando Cristo venga a buscarnos y nos lleve o moramos y algún día nos encontramos todos, vamos a estar viviendo en el mismo sitio. Ay, pastor, yo no quisiera que la hermana sea mi vecina. Que se mude a 3 cuadras. Estoy hablando y bromeando. Sabemos que allá arriba vamos a una mente diferente, pero hermano, la idea es esta. Esta es una preparación de lo que vamos a hacer
por miles de años en los cielos. Si aquí en la tierra no aprendemos a soportando, ¿cómo va a ser entonces? ¿Cómo vas a poder estar en un lugar que me vas a estar viendo mi cara todos los días? Que quizás Dios me ponga al frente tuyo y te saluda, hermano, hermana. ¿Tiene el café? Voy para allá a tomar café. Hermano, esto es algo, en primer lugar, la indiferencia hace daño a la iglesia. Y es una de las cosas, hermanos, que tenemos que guardarnos, hermanos míos. Iglesia Bautista Redención en Tampa, ustedes no son la excepción. El enemigo está mirando cómo se conduce esta iglesia para venir a destruir. Y si tú no te cuidas, tú o yo o cualquiera podemos ser instrumentos de él para destruir la iglesia y que los hermanos comiencen a irse y ofenderse. Por eso que nosotros tenemos que vigilar el espíritu de la iglesia. En segundo lugar, ¿qué otra cosa tenemos que tener cuidado de no hacer para traer problemas? Es el favoritismo, o lo que la Biblia le llama hacer grupito. Vaya conmigo lo que dice la Biblia allá en 1 Corintios capítulo 1. Ay, el pastor Donatiu me caía bien, pero ya hoy no sé. Bueno, mi hermano, yo peso 225 libras, jamás te voy a caer bien. Voy a caer pesado. Pero mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 13. ¿Está conmigo, hermanos? Amén, hermanos. ¿Está contento? Amén. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versos 10 en adelante. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa, que no haya entre vosotros, que dice, divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ni a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, una de las cosas que tenemos que cuidarnos dentro de una iglesia es hacer lo que nosotros llamamos en Puerto Rico grupitos dentro de la iglesia. Bueno, nosotros no somos archipiélagos, somos un cuerpo. No somos diferentes islas pequeñas, somos un solo cuerpo. Y mientras más el cuerpo esté unido, mientras más el cuerpo esté en unidad, menos hay posibilidad, hermanos míos, de que el enemigo haga daño dentro de la iglesia. Por eso, hermano, que tenemos que entender, nosotros no podemos de ninguna manera hacer esto. Y esto, hermano, es interesante. Hermano, lo he vivido, he visto esto, lo he atacado rápido, pero muchas veces no me ha dado cuenta, y eso me ha traído problemas en la iglesia. Porque, hermano, nosotros como cristianos tenemos que entender, somos un cuerpo. Yo debo de amar a los demás igual. Tengo que estar siempre pendiente, hermano. Qué bendición es un día que tú estés en tu casa y de momento oigas el teléfono sonar y sea un hermano que te llame para decir, hermano, te estoy llamando para orar por ti y pedir al Señor que te bendiga. Y tú tomar esto de una manera que sea tan útil dentro de la iglesia. Pastor Ezequiel Salazar dice, en mi iglesia todos trabajan, todos. Un 50% no hace nada y otro 50% hace algo, pero todos trabajan. Hermano, es una gran verdad. Por eso que tú y yo tenemos que entender, iglesia, todos somos llamados a guardar la unidad y tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto es peligroso. Comienzan las rivalidades entre hermanos. Hermano, yo me gozo cuando se acaban los servicios. Yo me gozo cuando los hermanos se quedan en la iglesia comentando, hablando, compartiendo. Óigame, qué bendición. Pero estando en iglesia, hermano, que cuando yo termino de predicar, ahí estoy sentado y cuando vengo saludo al pastor y cuando me volteo la iglesia se desapareció en nada. Pero me gozo cuando yo veo que la iglesia,
Cuando yo estuve en Colombia, hermano, fue donde más café yo tomé en mi vida, Pastor Marco. Oye, mi hermano, hermano, déjame decirte algo. El primer día que yo llegué a Colombia, llegué a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana me llevaron a un restaurante a comer una paisa. ¿Saben lo que aquí los colombianos, verdad? Es el plato principal. Casi a las 10 de la mañana un hermano dice, pastor, venga, vamos a desayunar. Y cuando van a desayunar, me pide una paisa y me dice, hermano, pero esto es un desayuno de troquero, de hombre. Yo estoy con un huevito, una tocineta, un jamoncito. Pero hermano, desde que llegué, ese primer día en Colombia, me dieron 12 tazas de café. Y allá en Colombia dice, ¿quiere un tinto? Cuando me dijeron un tinto, dice, hermana, ¿qué es un tinto? No, un cafecito, de un cafecito. Menos mal que allá son bien, hermano, son pequeños, pero como decía el misionero, hermano, yo me tomaba ese café prieto allá en Colombia, hermano, y yo caía de... Mira, cuando se acababan los servicios, ay, mi hermano, bajábamos y allí había una confraternidad gloriosa. Nadie se iba. Si era porque querían tomar café, amén. Y más porque nosotros los cristianos, hermano, todo lo que es gratis nos gusta. Pero hermano, a mí me fascina cuando las iglesias tienen confraternidad. Tú lo ves. Y yo escuchaba al pastor cuando decía claramente que se quedaban hasta tarde jugando fútbol. Hermano, esto es una bendición. Yo he estado en Bolivia, estuve una vez en Bolivia y cuando terminé de predicar a las 10 de la noche, terminamos el servicio y el pastor dice, ok hermano, ahora vamos para la parte de atrás a jugar voleibol, jugar baloncesto. Y dice, pero bendito sea el Señor, si yo quiero irme para casa a bañarme porque yo sudo, hermano. Ahora mismo yo estoy sudando aquí en aire acondicionado. Pero cuando nos fuimos a la parte de atrás, que yo veo a estos hermanitos mayores jugando voleibol, jugando soccer, jugando de todo, hasta la 1 de la mañana. Y después que a la 1 de la mañana que el pastor Frank Carreón llama a los hermanos y dice, hermano, vamos a orar. Y el hermano no se acuerde que mañana a las 9 de la mañana vamos a estar repartiendo literatura en tal sitio. A la 1 de la mañana le hizo a los hermanos esto. Y yo decía, vamos a ver cuántos van. Cuando nos levantamos, fuimos al lugar que el pastor dijo. Allí estaban todos, algunos cojeando, otros que le dolía, pero estaban allí. ¿Por qué razón? Porque tenían claro que tienen que ser un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. El favoritismo dentro de una iglesia hace daño. ¿Qué otra cosa hace daño dentro de una iglesia, hermano? Y esto es algo que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. A mí lo que dice la Biblia, por favor, vaya conmigo. Si son tan amables, a Corintios, 1 Corintios 10:10. Bueno, le estoy hablando de mi corazón, un pastor que estuvo 37 años en el ministerio. Dios me dio el honor de predicar, ser pastor de 3 iglesias. Y todo lo que yo estoy diciendo, lo he tenido que enfrentar y lo he tenido que trabajar. Lo he tenido que hacer. Nunca he tenido iglesias perfectas. Y le doy gracias a Dios que nunca la tuve. Pero hermano, es una verdad lo que yo estoy hablando. Y este punto que voy a hablarle en esta noche, ya estamos finalizando, es la murmuración. La murmuración es un arma que el enemigo utiliza para hacer daño dentro de la iglesia. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 10:10. Mira lo que dice la Biblia. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Sabemos la historia que encontramos aquí, allá en Números capítulo 16, los versos del 41 al 49. Hay muchos versículos que yo puedo hablarle, pero quisiera concentrar esto, hermano. La murmuración hace mucho daño en la iglesia. El yo hablar lo que no debo de hablar hace mucho daño. Yo he tenido jóvenes que me han dicho, pastor, quisiera hablar con usted. Yo siempre he estado rodeado de jóvenes, por eso es que me veo joven. Me gusta
Me encanta a los jóvenes, le digo a los jóvenes que voy, le digo a la señorita, cuídense a los jóvenes siempre, hermano. He predicado yo no sé en cuántos campamentos y hermano, ha sido una gran bendición. Hago contacto con los jóvenes y siempre los jóvenes me han buscado a pesar de la edad que tengo. Y este joven dice, pastor, quiero hablar con usted. Y dice, dame, no te apures, dame un minutito y hablamos. Espérame en la oficina. Hice lo que hice, me senté, dime, ¿qué pasó? Pastor, yo quiero hablar con usted. Pastor, yo estoy bien desanimado. Y dice, ¿qué te pasó, hijo? Pastor, lo que pasa es que cuando mis papás eran miembros de la iglesia. Salían de la iglesia, nos sentábamos a la mesa domingo en la mañana, después que llegábamos de la iglesia, y allí comenzaba mi papá a criticar a los hermanos, a hablar de los hermanos. Mi mamá empezó a hablar de usted, pastor, hablaba cosas de usted, y eso me hace daño, pastor. El hijo de esta familia, de la iglesia en la cual yo pastoreaba. A mí yo tuve la gran encomienda de confrontar a estos padres, porque el hijo mismo dijo, pastor, yo quiero que usted hable con mis papás, porque ya yo no quiero. A mí me gusta la iglesia, me encanta donde estoy, pero mis papás siempre están hablando de la iglesia. Yo tuve la gran tarea de poder tener que sentarme con ellos. Eso fue en la iglesia, una de las iglesias que pastoreé, centro de la isla. Y cuando yo comencé a hablar, el papá se iba a levantar rápido a pegarle a su hermano. No. Yo quiero que usted vea el corazón de su hijo. Su hijo está interesado que ustedes no sean afectados por el espíritu de la murmuración. Y Dios está utilizando a este joven para que usted deje. Es que lo que está diciendo es mentira. Nosotros nunca hablamos de usted ni de la iglesia. El hijo me mira, los mira a ellos. Y entre yo le decía, papá, ¿por qué tú dices esas mentiras todos los días que nos sentamos a la mesa? Domingo en la mañana, tú hablas de la iglesia, hablas de los hermanos, y mamá, tú hablas del pastor. La mamá bajó la cabeza y comenzó a llorar, pero el papá estaba mirándolo con ese coraje, que yo le dije esto, de aquí no salimos de esta oficina hasta que arreglemos esto. Y hermano, le doy gracias a Dios porque pudimos tener un principio para arreglar esto y gracias a Dios se pudo resolver. Pero hermano, muchas veces pasa esto. A veces queremos utilizar jóvenes dentro de nuestra iglesia, pero lamentablemente en los hogares muchas veces se escucha lo que no tiene que escuchar. Y daña el corazón del joven y la mente del joven. Yo he visto jóvenes que se han cansado y dicen, yo no quiero volver más a una iglesia porque los primeros que me dan mal ejemplo son mis padres. Porque hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal de lo que el pastor hace, hablan mal y son de las personas, que oye bien esto, hermano, muchos jóvenes me dicen, son de las personas, pastor, que no hacen nada. Yo me acuerdo una vez allá en Luquillo, era la primera iglesia que estuve pastoreando. La iglesia queda en una montaña y tenía 33 escalones para subir a la iglesia. Y yo me acuerdo que eran unos escalones pequeños, pero los hermanos decidieron un día, pastor, vamos a hacer esos escalones más grandes, que los hermanos tengan más gusto de subirlo. Y los hicimos. Cuando estábamos trabajando, habían como 3 jóvenes trabajando. Y yo le dije, ¿por qué tu papá no vino? Porque mi papá dice que lo que usted está haciendo no está bien. Está bien, no hay problema. Nadie es perfecto. Pero yo me acuerdo que cuando llega domingo era el mismo hermano que estaba, mira, ahí mirando. Y yo le digo a mi esposa, no sé, mi esposa se acuerda y dice, mira dónde está fulano, mirando, y me la acerco y dice, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo quedó? Pastor, estoy mirando que el escalón número 5 quedó virado. Y yo me dice, oye, ¿verdad? ¿Sabe por qué está virado, hermano? Porque es que usted no vino a trabajar y no se dio cuenta. Óigame, se fue y estuvo todo el día, hermano, a la parte de atrás con una trompa, que hacíamos arroz con trompa y sobraba comida para todo el mundo. Mire, hermanos míos, la murmuración. Hay un refrán en Puerto Rico que dice, calladito nos vemos más bonitos. Si tú no tienes nada bueno que decir, trata de verte bonito.
Nos ponemos feos cuando hablamos lo que no tenemos que hablar. Oye bien esto, hermano, tenemos que entender esto. Otra cosa que hace daño a la iglesia, y con esto finalizo, es comparar la iglesia con otras iglesias. Yo he estado predicando en Puerto Rico, he estado hablando con pastores. Nosotros tenemos un chat todos los lunes que nos reunimos, pastores de Venezuela, Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Panamá. Tenemos una asociación que allí predica un pastor todos los lunes. Mañana lunes va a predicar el pastor Radamés del Carmen, un psicólogo que va a hablar sobre el suicidio dentro de la pastoral. Y es tremendo. Y estábamos hablando, yo le estaba diciendo a los pastores, una vez que me tocó predicar, le decía, ¿sabe una cosa? Hoy día los pastores están enfrentando un gran problema, y es esta: que muchos hermanos antes de llegar a la iglesia han visto 1 o 2 servicios en línea. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando llegan a la iglesia, escuchan un pastor predicando lindo, escuchan un pastor predicando un buen mensaje. Cuando el pastor predica, no le gusta y dice, ojalá el pastor predicase por igual que ojalá mi iglesia fuera igual que aquella. Yo me acuerdo una vez llegó una hermana a la iglesia y pastor, quiero decirle, yo estaba pasando por el frente de la iglesia y sentí algo que me dijo que esta es la iglesia que yo tenía que llegar. Cada vez que un hermano me decía esto, yo decía en mi mente, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Porque son las mismas personas que luego van a empezar a traer problemas y a comparar la iglesia. Pastor, lo que pasa es que en la iglesia donde yo iba se hacía esto, se hacía lo otro. Yo tenía una hermana que me decía, pastor, cada rato, no, lo que pasa es que en la iglesia, hermana, hágame un favor, vaya a su iglesia y déjenos quietos. Yo a veces soy medio carnal. De su iglesia, usted habla tanto de su iglesia, váyase otra vez allá. Pero no me compare, yo no soy fulano, yo soy Javier Donatio Berrío, soy mejor que el que era pastor suyo, así le decía. Pero muchas veces le decía yo a estos pastores, muchas veces confrontamos el problema que muchos de nosotros vemos antes de llegar a la iglesia, a un pastor que tiene una buena iglesia o que tiene un buen ministerio de alabanza y todo lo que canta, todo lo que predica, y comenzamos, y ojalá que mi iglesia sea como esta. Esta es la iglesia que te puso el Señor. Aquí fue donde te trajo el Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde Dios te ha puesto para que Dios te ministre a través de este siervo, a través de los líderes que te enseñen la sana doctrina. Dale gracias a Dios y no compare esta iglesia con otra. No lo hagas. Nadie va a ser igual que el pastor Joel March. Yo soy mejor que el pastor Joel March. Cada uno somos diferentes. Yo le decía al pastor ahí en la chat de los pastores, cada pastor, gracias a Dios, somos diferentes y todos servimos a un Dios en similitud. Pero hermano, nunca compare esta iglesia. Muchas veces hay hermanos que se sientan con otras congregaciones y usted ve que estas hermanas o estos hermanos que se sientan a hablar, no, en mi iglesia hacen esto, en mi iglesia hacen lo otro, y toda vez que comenzamos a llenar nuestra mente de eso y venimos donde el pastor, mira, ¿por qué nosotros no hacemos esto? Porque yo estaba hablando con un amigo, una hermana en Cristo que hacen esto y hacen lo otro, ¿por qué no lo hacemos aquí en la iglesia? Y yo le dije, porque esa congregación no es igual que esta. Oramos a Dios que Dios nos vaya ministrando para hacer la obra de Dios. Pero un gran problema que encontramos hoy día, hermanos míos, es que comenzamos a comparar nuestras congregaciones con otras congregaciones. Dale gracias a Dios por la iglesia donde Dios te puso. Trabaja por ella, haz obra de evangelismo, haz lo que Dios te ha mandado, defiéndela, pelea, haz la obra que Dios te ha encomendado aquí en la iglesia Bautista Redención. No compares esta iglesia con otra iglesia. Esta es la iglesia que Dios te puso. Sé útil aquí en la iglesia del Señor. Sé útil aquí. Sé de bendición. Gana alma. Trabaja. Haz la obra que Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar de la pereza. Podemos hablar de negativismo.
Hermano, el negativismo dentro de la iglesia es peligroso también. Muchas veces, hermanos, ahí en el libro de Números encontramos espíritus en la cual habla de que tenían espíritu de negativismo. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Caleb quería investigar la tierra? ¿Se acuerdan que había un grupo que fueron con ellos y le dijeron: nosotros no podemos ahí? Eso es imposible, vencer los gigantes. Hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, las imposibilidades las ponemos nosotros mismos. Hace años yo aprendí con un vecino impío, inconverso. Estaba yo saliendo un lunes. Dicen los psicólogos que el día peor de un pastor son los lunes, porque es ahí donde muchas veces, después de tener una semana de predicación y ver que quizás no hay resultados, comienzan las frustraciones, comienzan. Y ese lunes yo salgo de mi casa y salí así. Y decía: yo predico un mensaje en esta iglesia y la iglesia no hizo decisión, nadie vino al altar, nadie. Y yo bien desanimado salgo y sale aquel impío: pastor. Él tenía un refrán que siempre decía, yo le decía: ¿cómo te sientes? Yo dice: estoy vivo y estoy agradecido a Dios. Alegría lo que hay. Pero ese día me cambió el refrán. Yo de pronto: yo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bien, dándole gracias a Dios, porque a veces uno hace las cosas y uno tiene que aprender. Pues yo creo que usted, pastor, eso es lo que usted enseña. Uno tiene que aprender que lo que uno haga y lo que uno diga, tenemos que esperar buenos resultados. ¿No es así, pastor? Mi hermano, cuando él me dijo eso, yo dije: wow, Señor, gracias, porque un hijo del diablo me habló. El negativismo trae muchos problemas. Tú y yo tenemos que tener un espíritu positivo, que Dios va a hacer grandes cosas. Ojalá que Dios haya hablado a los corazones de esta iglesia. Ojalá que Dios nos haya amonestado. Ojalá que Dios nos haya dicho: cuídate, esta es mi iglesia, no le hagas daño al cuerpo que yo compré con sangre. Ten cuenta, tú no le estás haciendo a la iglesia daño a un hermano, estás haciéndole daño a la iglesia. Esta iglesia la compré yo por precio. Yo te he puesto ahí como mayordomo, te he puesto como administrador, te he puesto como un hombre, mujer que debe de vigilar el espíritu de la iglesia. No seamos instrumentos del enemigo. No le demos el gusto. ¿Sabe que cada vez que tú y yo somos instrumentos del enemigo, que lo logra él? ¿Sabes lo que él hace cuando nosotros somos y logramos el objetivo del diablo? ¿Sabes lo que él hace? Se ríe y dice: lo logré. No le demos gusto al diablo. Hermano, esta iglesia va hacia adelante. Esta iglesia, Dios está en medio de ella. No permitamos que sea destruida por el mal. Vencemos al mal con el bien. Padre, te damos gracias, buen Dios, por este día. Señor, en esta preciosa noche tu palabra ha sido predicada. Señor, yo no sé a quién tú le has hablado. Yo no sé, Dios del cielo, lo que tú has puesto. Pero sí yo sé que este mensaje tú lo pusiste en mi corazón para traerlo en esta noche. Qué bueno, Dios, saber y entender que tú tienes todo bien preparado. Aquí hay una iglesia, Dios del cielo, que está militando, está marchando, está trabajando, haciendo la obra del Señor. He oído que han tenido escuela de verano de niños. He oído que van a tener un campamento de jóvenes. He oído que los líderes están trabajando, van a tener otras actividades. He oído y sé que es una iglesia que está avanzando. Pero este avance que la iglesia está haciendo, se va a levantar un infierno contra ella. La Biblia dice que las puertas de el Hades no prevalecerán en contra de ella.
El diablo sabe esta escritura, el diablo sabe esta gran verdad escritural, él la sabe. Y como él no puede destruir la iglesia por sí mismo, él utilizará los miembros de una iglesia, poniéndoles indiferencias, el no perdonar, el no soportándonos. Y es por eso que en esta noche, además de lo que hemos hablado, de la indiferencia, que podamos, Dios, proteger este espíritu de esta iglesia. Ayúdanos, Dios, no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que hayan dicho de nosotros. Mantener un espíritu saludable va a traer bendición a la iglesia y victoria. Es por eso que necesitamos hombres y mujeres que se pongan en la brecha y hagamos vallado para guardar y proteger lo que es la iglesia aquí, Bautista Redención en Tampa, que es parte del cuerpo de Cristo. Que se levanten hombres y mujeres a trabajar por ella. Haz la obra, Espíritu Santo, glorifícate. Yo estoy de pasada en este lugar. Ya quizá no nos veamos en buen tiempo, pero el Espíritu Santo sabía lo que se necesitaba predicar. Y aquí se hizo. Oramos que tú hagas la obra. Hacemos toda cabeza baja, todo cerrado. Tú sabes que he vivido esto muchas veces. Nosotros en Puerto Rico, yo soy uno de los pastores que ahora mismo, por la gracia de Dios y la gloria sea para Dios, somos uno de los pastores líderes. Aunque estoy haciendo función de evangelista, somos pastores líderes, tanto el pastor Ariel Ramírez como yo y otros pastores más. Y muchos pastores nos llaman y nos piden oración por situaciones que hay en la iglesia. ¿Cuántos pastores me han llamado y dicen: pastor, ya no aguanto más, ore por mí, voy a renunciar? Yo quisiera que en esta noche, si el Señor le habló a tu corazón, tú puedas salir de tu asiento y decir: yo paso aquí al altar porque yo quiero vigilar el espíritu de la iglesia, voy a orar por mi iglesia. Se levanta y pasa aquí al altar y viene, se une conmigo en esta oración a orar por la iglesia suya, la iglesia del Señor aquí. Si Dios habla a tu corazón, sal de tu altar y ven, únete conmigo. Yo quiero vigilar el espíritu de la iglesia. Quiero venir aquí al altar a orar por la iglesia del Señor. Ven, pasa aquí conmigo. Ora por tu pastor. Que el Señor lo llene de su gracia, que el Señor lo llene con su sabiduría, que el Señor le dirija. Ora por el cuerpo de liderato de esta iglesia. Pasa aquí al altar. Si no quieres pasar ahí, arrodíllate en tu banca, ahí mismo ora y pídele al Señor por el espíritu de la iglesia. Señor, pido por mi iglesia, la iglesia donde yo estoy. Si yo he sido instrumento para herir la iglesia, pido perdón. Señor, ayúdame a arreglar mi vida y en un momento dado sentarme a hablar con el pastor para resolver estos conflictos. Jesucristo te dice: ¿te han ofendido? Mira mis manos. ¿Te han herido? Mira mi costado. ¿Han hablado mal de ti? Mira mi frente. Yo he padecido por todo esto y más, y te he perdonado. Ve tú y haz lo mismo. Que Dios cuide esta iglesia. Que Dios cuide el espíritu de esta iglesia. Que yo siga escuchando cosas preciosas. Cada vez que tenga la oportunidad de hablar con su pastor, cada vez que tenga la oportunidad de hablar con algún hermano, si nos encontramos, puedan decirme: pastor, la iglesia sigue firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Que Dios traiga un avivamiento cual nunca ha habido en esta iglesia.
pero que comience con las relaciones entre hermanos, entre cada uno de ustedes. Padre, yo te doy gracias, Dios del cielo, por este día. En esta preciosa noche, Dios, venimos ante tu presencia para suplicarte, Dios, que tú seas con la Iglesia Bautista Redención aquí en Tampa, Florida. Gracias por el pastor Joel March. Gracias por su testimonio. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí en esta iglesia. Es instrumento suyo solamente. El cuerpo de liderato, Señor, pero sabemos que el enemigo está enojado, molesto por lo que está pasando aquí. Es por eso que tenemos que vigilarnos los unos a los otros. Estamos aquí en el altar, muchos de nosotros, algunos están en sus bancas arrodillados, pidiéndote, Señor, ayúdame a vigilar el espíritu de la iglesia. Vamos a dar la batalla. Vamos a pelear la buena batalla de la fe por la iglesia. Vamos a pararnos y hacer un gran vallado para que lo malo no entre y dañe lo que es la iglesia. Ayúdanos, Dios, a vigilar y bendice cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita. Guárdale del mal, guárdale de toda mentira del enemigo que utiliza para hacer daño a los jóvenes. Bendícenos y sé con todos los planes que tiene esta iglesia de aquí en adelante. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén, amén, pastor. Hermanos Ujieres, pasen aquí al frente, por favor, si fuesen tan amables. No hay lugar a duda que el pastor Donatío ha sido una enorme bendición para nosotros el día de hoy. Así que yo quiero darle la oportunidad a usted de devolverle esa bendición y participar en ese hermoso ministerio que Dios le ha encomendado de ser un evangelista. Y vamos a, del corazón, darle una buena ofrenda a este hermano, si puede, por favor, del amor que usted le tiene a nuestro Dios, poder agarrar algo de lo que Dios le ha dado a usted y bendecirlo en esta noche antes de irse y seguir en su viaje. Padre, bendice, Dios mío. Queremos ser recíprocos, Padre, porque de gracia hemos recibido nosotros y de esa misma gracia debemos de dar. Te pedimos, Señor, que así como lo has usado aquí hoy, tú lo sigas usando en otros lugares. Provéele sus necesidades, oh Dios. Él nos ha compartido hoy de que Él depende nada más de un 45% de lo que Él necesita para poder pagar sus cuentas y vivir una vida libre, Señor, de ataduras financieras. Yo te pido que permitas que nuestra iglesia hoy, aquí entre todos nosotros, podamos bendecirle, porque Él ha sido una bendición acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante, caballeros, todo lo que se recoge ahorita va a ser para el hermano Donatío. Adelante.